Las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y María Blanco, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Hoy el panorama informativo en el terreno de la economía, no engañemos a nadie, no es para tirar cohetes, pero hay una noticia que se convierte en la no noticia precisamente por el carácter, digamos, de fiasco. Se había señalado con un redondel el día de hoy porque los sindicatos nos dijeron ya hace un par de semanas que iban a sacar musculatura y que van a tratar de llevar sus reivindicaciones y su protesta a la calle. Y además yo reconozco que fui bastante incauto porque por un momento creí que aquello podía provocar una cierta efervescencia social, dado el respaldo que iba a obtener del resto de las fuerzas políticas de la izquierda, porque inmediatamente el PSOE y Podemos, los dos, dijeron que naturalmente respaldarían esas inquietudes sindicales y esas movilizaciones, esas manifestaciones. Bueno, pues al final ha sido la montaña que parió al ratón, porque han sido unas manifestaciones muy raquíticas. ¿Eso tiene alguna valoración desde vuestro punto de vista? Bueno, es que, vamos a ver, España está creando 500.000 de empleos cada año. Es verdad que parte de esos empleos, alrededor del 60%, son empleos precarios, empleos temporales, pero es que esto ha sido siempre así en la economía española y, por tanto, es difícil que vayas a conseguir movilizar permanentemente. Es verdad que esto era al principio, pero bueno, la idea es que estas manifestaciones fueran periódicas, no era una huelga general, por ejemplo, de una vez, sino que era, vamos a devolver la presión a la calle para que el gobierno cambie la reforma laboral. Es difícil que consigas mantener movilizada a mucha gente, ya digo, en un momento en el que la economía está creciendo mucho, en el que el empleo está creciendo también mucho, y vender en ese contexto un deseo de regresar a tiempos anteriores, que yo creo que más o menos la mayoría de españoles recuerda que eran bastante peores, es decir, los tiempos de la crisis con la reforma o con la legislación laboral anterior, y que esa manifestación además esté apadrinada por dos sindicatos que han perdido toda credibilidad en España por su politización permanente, y también por dos partidos que además se están matando internamente los dos, y que están, por tanto, más preocupados por ver quién conquista el poder internamente antes que por ese vacuo bienestar general que a veces engaña a la gente. Pues bueno, ahí está claro que ahora Podemos y PSOE no están pensando en el bienestar general, están pensando en quién ocupa la poltrona de las secretarías generales y en qué condiciones. Entonces, creo que conjugar todo eso en una protesta contra un gobierno recién nombrado que no ha tomado ninguna medida y yendo a la economía bien, pues era un disparate, y de momento al menos pues disparatada ha sido el resultado. Yo creo que se han equivocado de eslogan y de lema, porque no tenían ninguna que era para presionar al gobierno, para recuperar derechos perdidos, para que aumente el empleo. En fin, está aumentando el empleo, y lo que ha hecho Juan Ramón es cierto, y luego se han creído que de verdad seguían teniendo el mismo poder, y no se han querido creer que sus sitios, Santa Rita, quien se fue a Sevilla, perdió su silla, y han perdido su silla, y es una silla que se le han quitado precisamente. Yo creo que el apoyo de Podemos y de Izquierda Unida o del PSOE es con la boca chica, porque en realidad son ellos quienes les han arrebatado la lucha obrera de verdad, ¿no? O sea, realmente los sindicatos ahora mismo, primero, lo que ha hecho Juan Ramón es verdad, no tienen credibilidad. O sea, no tienen credibilidad entre los trabajadores. Los seguidores de UGT y de comisiones no son los chiquitos indignados que siguen a Pablo Iglesias y a Errejón o a Eduardo Garzón, etcétera, tengan o no razón Podemos, sino que ya son trabajadores que ya son más curtidos y están, yo creo que muy cansados de la tomadura de pelo durante tanto tiempo de los sindicatos, y no sé hasta qué punto estarán también cansados de la situación de Podemos, pero bueno, pues era esperable, ¿eh? O sea, a mí lo que me asombra es que no se lo esperaran. De hecho, yo ni me había enterado que había manifestaciones convocadas. Claro, que también es verdad que yo soy un desastre. Es una persona que vive en una realidad un tanto virtual. Sí. A ti eso de leer los periódicos todos los días, el concierto de... Lo leo, no, sí los leo, pero tarde. O sea, me entero, pero me entero tarde. Es decir, cuando digo ha habido un atentado, me dicen no está en el hospital, ya está muerto.
Hombre, yo creo que la sociedad española en general, la sociedad europea, la sociedad moderna, la sociedad occidental le está mandando desde hace mucho tiempo a los sindicatos mensajes muy claros diciendo tenéis que reconsiderar cuál es vuestro papel, y hay sindicatos que entienden mejor ese mensaje, y en otros países, como por ejemplo en Alemania, pues mantienen una actitud y un comportamiento interno distinto al reivindicativo, al bullanguero español que tanto tiempo ha marcado, digamos, los otoños calientes, las manifestaciones en la calle. Y esto hubiera sido una oportunidad para que ellos hicieran su examen de conciencia. Lo que no sé es si van a ser capaces de captar el mensaje, de saber que por ahí no van los tiros y que tienen que, digamos, cambiar su papel o no. ¿Vosotros creéis que habrá algún tipo de reconsideración interna? No, porque es que son sindicatos subvencionados, es decir, no viven de esto. Ellos es verdad que tienen que hacer alguna demostración de fuerza de vez en cuando, muy medida, porque si se va viendo que no tienen fuerza, pues se van a desacreditar, pero algo tienen que hacer, algún tipo de función, sobre todo para los más fanáticos dentro de sus feligreses, algún tipo de acción tienen que hacer, pero al final ellos viven básicamente del privilegio que les concede el sector público, ya no tanto de los privilegios monetarios, es decir, de meterles dinero en el bolsillo directamente a costa de todos los contribuyentes, que también, sino de los privilegios regulatorios, es decir, de los privilegios que se les conceden en forma de negociación colectiva. Y ya no solo en forma de negociación colectiva, sino de que sean estos los sindicatos que copen la negociación colectiva de prácticamente todo el país y de prácticamente todos los sectores, de prácticamente todas las provincias. Y eso les da un poder enorme que no tienen luego de verdad en las empresas y entre los trabajadores. Pero es verdad que los sindicatos han ido perdiendo fuerza, sobre todo lo que más nos toca en España es muy claro, es decir, el seguimiento de todas las huelgas generales en los últimos 20 años ha sido un seguimiento decreciente, y eso que una huelga general es una huelga que primero se convoca para todo el país y que afecta potencialmente a todos los trabajadores, por tanto hay como una mayor movilización, no es esto de bueno, quien quiera que venga a esta manifestación a protestar, sino que de alguna manera te has de pronunciar si sí o si no, el no me pronuncio no vale porque te ponen la disyuntiva delante. Y luego además no olvidemos que gran parte del seguimiento de la huelga general es un seguimiento violento, es decir, de los piquetes que te obligan o te impiden ir a trabajar. En este caso, que era vamos a sumarnos a una protesta en un contexto en el que esa protesta no pega absolutamente, pues el batacazo ha sido tremendo, y mucho me temo, por lo que he comentado, porque no viven de esto, sino de la subvención y del privilegio, y eso no parece que vaya a cambiar, que no va a haber ningún tipo de reconsideración. Es que fíjate, hasta en este terreno que es el de los sindicatos, lo de las subvenciones y la sopita caliente cada día puesta por el Estado, no solamente en forma de subvenciones, sino de privilegios, como decía Juan Ramón, lo que hace es empeorar el servicio. O sea, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo en que deberían aprovechar esta oportunidad para hacer examen de conciencia y decir quiénes somos y qué papel vamos a tener en el siglo XXI, porque no van a desaparecer porque efectivamente son un quiste y están ahí enquistados. Pero bueno, fíjate que me parece mal que tengan privilegios, porque estoy en contra de los privilegios, y que estén subvencionados por el Estado, pero con todo y con eso, incluso subvencionados por el Estado y con estos privilegios, deberían reconsiderar cuál es la función de un sindicato hoy en día, ¿no? Ellos están anclados en esta cosa del siglo XIX de los buenos y los malos, los capitalistas y los proletarios, la lucha continúa a las barricadas, camaradas, ¿no? Y no se dan cuenta de que el sistema económico mundial, las relaciones internacionales, en fin, la movilidad de trabajadores ha cambiado tanto que yo creo que se han perdido en el camino y no saben muy bien para quién trabajan, es decir, no saben quiénes son sus clientes, entre comillas, y qué es lo que tienen que ofrecer y qué es lo que quiere pues quienes deberían o quienes son potencialmente sus clientes. Y ojalá, estaría muy bien que reivindicaran un tipo de sindicatos distintos. No lo van a hacer, obviamente, o sea, por tal y como está la situación, tendrían que renunciar al status quo que tienen y tendrían que, hablando en términos más empresariales, ofrecer otro tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, igual que, pues, en realidad son un servicio público, bueno, pues exactamente igual que los servicios de cara al público tienden a personalizarse, en vez de defender las barricadas, los malos y los buenos, y nosotros representamos la lucha de todos los trabajadores, deberían dirigirse más a cada uno de los sectores en particular. Ya no existen esas empresas como antes, y yo creo que los trabajadores
cada vez van teniendo necesidades más distintas, necesidades diferentes. A lo mejor deberían ir por ahí. Bueno, mientras tanto, quiero decir, mientras no tenemos mejores noticias que llevarnos a la cara en España, tenemos que buscarlas fuera. Y de ahí hoy he escrito un artículo interesante en el Confidencial Juan Ramón Rayo a propósito de las rectificaciones de Maduro, que son rectificaciones, luego lees el artículo y te das cuenta de que no es una rectificación de fondo, sencillamente está, digamos, como reculando un poquito, pero no cambiando la cuestión de base. No, efectivamente. Bueno, en las últimas 2-3 semanas se han producido bastantes acontecimientos monetarios en Venezuela que parecía que no tenían demasiada conexión o que como que habían adoptado un poco por improvisación sobre la marcha, ¿no? Y en realidad, si uno los ve en su conjunto, son un plan bastante maquiavélico. ¿Para qué? Para expoliar, para rapiñar, para parasitar todavía más, porque ya lo están siendo de manera exagerada, a los ciudadanos venezolanos y especialmente a los más pobres de Venezuela, para incrementar la capacidad de gasto del gobierno. A ver, hace 2 semanas el gobierno de Maduro amplió el cono monetario. El cono monetario son simplemente pues toda la jerarquía de monedas que hay en Venezuela. ¿Qué pasa? Venezuela tiene una hiperinflación horrible. En los últimos 3 años los precios han multiplicado por 13, pero es que solo en 2017 se espera que se vayan a multiplicar por 17. Entonces, claro, esto hace necesario, siempre sucede en las hiperinflaciones, que el gobierno emita billetes de más alta denominación. Ahora mismo el billete de más alta denominación es de 100 bolívares y en el nuevo cono monetario se ha llegado a proponer o se va a emitir un billete de 20.000 bolívares, es decir, 200 veces más que el billete más alto actualmente. Bien, esto hasta aquí en parte es lógico porque si los precios están subiendo tienes que, digamos, ir readaptando, corrigiendo los billetes sobre la marcha. Pero es que en este decreto en el que se ampliaba el cono monetario de hace 2 semanas, Maduro decía claramente, o el gobierno de Venezuela decía claramente, que los nuevos billetes iban a convivir con los anteriores. Es decir, no se planteaba retirar ningún billete. ¿Qué pasa? Este pasado martes, es decir, hace menos de una semana, sacó un decreto de urgencia diciendo que en 3 días, no esto una transición de 6 meses ni de un año, no, en 3 días los billetes de 100 bolívares, el de más alta denominación, pero que es el que usa prácticamente todo el mundo porque los otros tienen tan poco valor que no son relevantes, el 77% de todos los billetes que tiene el público son de 100 bolívares, que esos billetes de 100 bolívares iban a dejar de ser de curso legal, es decir, se iban a desmonetizar, no iban a valer para nada en 3 días. Y que claro, quien quería conservar ese poder adquisitivo tenía que ir a las oficinas del Banco Central a depositar los billetes, validarlos, etc. Evidentemente ha habido una avalancha tal de gente que quería depositarlos que apenas hay capacidad operativa para ingresar, procesar todos esos billetes. Y esto no ha sido casual, era deliberado. ¿Por qué es deliberado? Porque, vamos a ver, si el Banco Central imprime una gran cantidad de billetes y de repente dice, estos no valen para nada, evidentemente todos los restantes se incrementan de valor. Esto es como si el gobierno le debe dinero a María y le debe dinero a Luis y dice, a María no le pago. Por tanto, tiene más capacidad para pagarle a Luis. ¿Por qué? Porque es decir, si yo tengo una cantidad de dinero y a uno de mis deudores no le pago, pues a uno de mis acreedores, perdón, no le pago, pues el otro tiene más capacidad para cobrar. De hecho, desde el lunes pasado, el bolívar se ha apreciado un 70% frente al dólar. ¿Por qué? Pues porque, claro, si te cargas una parte muy importante de la oferta monetaria, como decía, la restante aumenta. Pero ¿para qué quiere Maduro que aumente el valor de la moneda en circulación? Porque cuando él ahora traiga los billetes que anunció hace 2 semanas de más alta denominación, los podrá gastar, porque los billetes se introducen en la economía gastando, los podrá gastar a un poder adquisitivo más alto, es decir, el gobierno tendrá más capacidad de gasto. Cuando digo el gobierno y toda la boliburguesía, toda la oligarquía alrededor del gobierno. Entonces, les van a dar los billetes, estos podrán comprar ya sea otras divisas a precio mucho más barato que antes o bienes y servicios más baratos y posteriormente cuando esos billetes se vayan introduciendo ya se irán depreciando. Pero mientras, sablazo a los venezolanos más pobres, que son los que tienen que manejarse con billetes, porque los que tienen acceso a bancos no suelen ser los más pobres, para que el gobierno y sus adláteres tengan mucho más poder de gasto. Socialismo del siglo XXI. Fíjate que yo sí creo que ha habido cierto grado de ¿cómo se dice? De improvisación. Yo sí creo que ha habido cierto grado de improvisación porque no esperaban las consecuencias. Extrañamente, porque, vamos, cualquier economista le dices la operación Maduro, en qué consistía y cómo lo ha hecho, y de repente, chimpún, en 3 días van a desaparecer las denominaciones de 100 bolívares.
así de esa manera, y cualquier economista te habría dicho eso va a causar una hecatombe. O sea, cualquiera. El que no lo hayan tenido en cuenta, el que no hayan tenido en cuenta el riesgo social, las consecuencias sociales de sociales, socioeconómicas en realidad, pero no estoy hablando solo de la parte económica que ha hablado Juan Ramón, sino de lo que eso significa para la gente, porque no estamos partiendo de una base de una sociedad burguesa, acomodada, que tiene todo lo que necesita. Estamos partiendo de una sociedad que está viviendo desde hace demasiado tiempo la miseria, y que ya no hay nada de nada, etcétera, etcétera. En esa situación, que haga esa operación, pues a lo que ha llevado es que haya violencia callejera y que empiecen a haber muertos porque la gente les has hecho el caldo gordo. Vamos. Que empiecen a haber muertos, no, en Venezuela ha habido muertos. Sí, pero más, quiero decir, por esta razón pero en concreto. No es, yo lo que le he entendido a Juan Ramón no es que él esté rectificando porque se haya dado cuenta de la improvisación, sino que se está rectificando porque se ha dado cuenta de que ha puesto en marcha un mecanismo que la propia administración venezolana no puede digerir. Sí, claro. Ha llegado tanta gente. Ha rectificado por las protestas, es decir, porque su intención evidentemente era básicamente robar a todo el mundo, pero claro, la gente ha empezado a protestar y la posición del gobierno no es tan sólida como solía serlo, ni mucho menos, y claro, cuando incluso tus bases te protestan, pues has intentado dar un poco más de tiempo, pero aún así va a haber mucha gente, imaginemos, todos los venezolanos pobres que están en la economía sumergida no van a poder blanquear ese dinero, y ese dinero lo van a perder, con lo cual estás, ya digo, como imponiéndoles un tributo extraordinario a los más pobres para incrementar el gasto del gobierno. Bueno, por eso te digo, al final no hay rectificación, lo único claro. Es decir, no se puede hablar de rectificación. Cuando uno dice, claro, es que no preví una serie de consecuencias calamitosas, ahora las preveo y por lo tanto corrijo. No corrige. No, yo creo que lo que está haciendo es poner un poco de tiritas para una herida enorme. Es decir, tampoco no está solucionando realmente nada. Está intentando hacer, más que nada, yo creo que es un gesto por las protestas, porque lo que decía Juan Ramón, porque se le ha subido hasta los suyos, se le han subido a las barbas y han protestado mucho, porque realmente es una barbaridad. Al final, quitando esas medidas, la situación en Venezuela sigue como estaba, no hay ningún tipo de cambio de rumbo. Ni a mejor, no. Bueno, de hecho lo que estábamos viendo es que la inflación se está acelerando, o se ha venido acelerando por el descrédito absoluto del gobierno, porque al final la inflación en Venezuela no solo depende... Muchas veces explicamos la inflación como aumenta la masa monetaria, aumenta la cantidad de billetes y aumentan los precios. En parte esto tiene que ver, pero pensemos que los billetes del Banco Central desde el año 2007 se han multiplicado por 20, que no está mal. En los últimos 3 años, como decía, los precios se han multiplicado por 13 y solo este año se espera que se multipliquen por 17. Por tanto, es evidente que hay otros factores que no son directamente el aumento de la oferta monetaria. ¿Y cuáles son esos factores? El descrédito absoluto del gobierno. Al final, tener un billete es como tener un título de deuda frente al gobierno. Entonces, si tú no esperas que el gobierno vaya a respetar el más mínimo compromiso, tú no quieres eso. Si tú esperas que a la mínima el gobierno te va a engañar y va a imprimir mucho más y va a hacer que suban los precios mucho más, tú dices, yo esta moneda no la quiero, voy a comprar dólares, voy a comprar euros, voy a comprar bienes reales antes que tener esta basura de moneda. Entonces, hay una huida absoluta del bolívar que se va acelerando, el bolívar solo se utiliza para pagar impuestos, ya está, y el gobierno, claro, sigue imprimiendo bolívares para poder gastar más de los impuestos que recauda. Y eso te destruye toda la economía, sobre todo si, como haces en Venezuela, le añades a esa inflación altísima un control de precios que hace que no sea rentable producir nada y, como ya vimos en los últimos meses, si eliminas los incentivos para que se produzca, el siguiente paso ya es que el gobierno dice, pues voy a tomar militarmente las fábricas para que se produzca manu militari. Y fíjate que lo que está sucediendo en Venezuela desmiente completamente a esos economistas que cada vez, deberían ser menos porque la evidencia nos dice lo contrario, pero estos economistas que te afirman y te afirman que lo único que hace falta es más dinero y que con más dinero, cuanto más dinero, pues somos más ricos, podemos gastar más, y no es así, porque si fuera así Venezuela sería súper rica y es completamente lo contrario, no es exactamente el país más rico de la tierra, es el país donde el poder adquisitivo de la moneda es menor. Y es muy importante lo que ha dicho Juan Ramón de la confianza, no solamente la confianza de los inversores extranjeros, que ya obviamente no existen, excepto tal vez Cuba por compromiso, sino la confianza de las personas, ya no en el gobierno en sí, sino en cualquier institución económica del país.
es normal que exista una economía sumergida que sea mayoritaria. El peligro de la economía sumergida es que cuando el gobierno se da cuenta de que la mayoría de la actividad económica está en negro, está en economía sumergida, te elimina, te hace una jugarreta de estas y te deja en la pobreza más absoluta. Pero, dada la situación política que se está viendo en Venezuela desde hace ya tiempo, donde la oposición cada vez tiene una presencia más activa, la batalla del referéndum revocatorio ha demostrado con toda claridad dónde está la musculatura real de la sociedad venezolana y la dificultad defensiva con la que Maduro está tratando de mantenerse en el poder, ¿hay alguna razón, más allá de la estupidez humana, que aconseje este tipo de medidas, que va a colocar a sus propios defensores, que cada vez son menos? Perdona que te lleve la contraria, pero yo creo que tienes razón en parte, pero yo creo que el poder de Maduro, por desgracia, sigue siendo mayor de lo que podríamos creernos. Es verdad que lo del revocatorio, y desde luego desde aquí, desde España o desde Europa, aparentó ser algo tremendo, y sí fue pues un puñetazo en la mesa y un paso hacia adelante enorme. Pero cuando hablas con gente que está allí en Venezuela y les preguntas, es que yo les decía, pero ¿cuándo? Pero no están las cosas tan bien. Es verdad que ya la oposición está empezando a dar pasos, pero no te creas, el poder de Maduro todavía es muy fuerte. No, bueno, es el poder de la mafia, es una mafia total. Pero vamos a ver, un dictador es un dictador mientras es un dictador. O sea, es decir, esa es una... por lo tanto... el único salvamento, o sea, el único flotador que dan los venezolanos es que se le rebelen los militares a Maduro. Es lo único. Bien, pero eso ya sería una consideración. Lo que te quiero decir es que, desde mi punto de vista, insisto, un dictador no se convierte en medio dictador porque de repente alguien diga, pues ahora usted, en vez de tener 17 poderes, va a tener 14. No, los ejerce todos, y además de una manera absolutamente impositiva durante el tiempo que es dictador. Lo que se está demostrando en la sociedad venezolana es que cada vez hay más gente que se revela frente a esa figura y que por tanto la dictadura está más debilitada. Pero precisamente por eso es lo que yo no entiendo, y ese es el sentido de mi reflexión, por qué, sabiendo que él tiene que contar con el mayor número de apoyos posibles, toma medidas que van en contra de sus propios defensores. A ver, la ampliación del cono monetario es indispensable porque, claro, si los precios se te multiplican por 10, pues tendrás que sacar billetes 10 veces más altos. O lo contrario sería imprimir muchos más billetes, pero claro, entonces ya tendrían que ir los venezolanos con trailers directamente para comprar el pan. Entonces, el aumento de la denominación de los billetes era esperable. Ahora, lo que no era esperable, porque fue un decreto emitido a traición y además en un tiempo exprés, era lo de la retirada de los billetes de 100 bolívares. Claro, Maduro ha intentado justificarlo diciendo que de esa manera está luchando contra las mafias, y es probable, porque claro, las mafias también tendrán parte de billetes de 100 bolívares, y es probable que algunos de sus fieles se lo hayan creído, pero al final lo que estás haciendo es arruinar a las bases. Efectivamente eso tiene un coste electoral, pero también tiene beneficios electorales de cara, por ejemplo, beneficios clientelares de cara, por ejemplo, a seguir teniendo capacidad real para repartir prebendas a los que te mantienen en el poder, porque al final, si tú no tienes capacidad de gasto, los militares, por ejemplo, que viven de lo que tú les pasas, pues te podrían rebelar o se te podrían quitar de en medio y ya no te podrían apoyar, con lo cual él también tiene que seguir repartiendo favores, y él pues un caja de bolillos, ¿no? A ver a quién saqueo para tener contentos a estos que son los últimos cuyo apoyo debo perder. Imagino que esos serán los cálculos que estará haciendo, amén de otras trifulcas internas que pueda haber entre... Debe tener ahí... Sí, digo que incluso la maniobra puede responder también a formas de fastidiar o de atacar a otras facciones que pueda tener dentro, ¿no? Si uno sabe que, por ejemplo, Cabello está manejando más las mafias, y es verdad que las mafias utilizan dinero en efectivo, pues ¿cómo puedo fastidiar las mafias? También, pues prohibiendo ese billete en concreto. Señores, gracias una vez más por acompañarme durante estos minutos. María Blanco, un saludo. Y nos vemos hasta el 28 de diciembre. Sí. Uy, Matías, Día de los Inocentes. Pero bueno. Voy a venir disfrazada de monigote. O sea, como siempre.
Chiste más malo. Juan Ramón. Nos vemos el miércoles y bueno, y felicidades por el artículo donde le cantabas las 40 a Rivera por no ser liberal, y además muy bien cantadas. Bueno, pues... Además lo he visto... ¿Ves que no lo he leído tampoco? Pues mira, ya tengo lectura para esta le pasa noche. la cartilla y todos puntos muy, muy acertados. Si fuera liberal, cargaría contra la reforma laboral para liberalizar más el mercado de trabajo, defendería bajar impuestos, recortar el gasto, o sea que... No me puedo creer que hayas dicho esas cosas, Bueno, sí, Luis. porque es que Qué alegría que tengas aquí, Juan durante un Ramón. aprendizaje tan largo, durante Sí. estas tertulias... Me siento muy años. orgullosa. Bueno, de todas maneras va quedando claro que es un artículo en el que en ningún momento el autor presume de liberal. Por supuesto. Bueno, pero al menos diferencia qué es liberalismo de qué no. Un saludo, Juan Ramón. Hasta el miércoles. Mañana. Son amigos las 9 menos cuarto. Las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias. En casa de Herrero. Es Radio.